hay en estos momentos ningún español ni fallecido ni herido. Todos ellos se encuentran bien y también los equipos y familias de las embajadas. Y desde luego aquí desde la sede central estoy en permanente contacto con el gabinete de crisis que ha estado presente en esa reunión. No vamos a escatimar ningún esfuerzo para garantizar la protección de los españoles en la región y para intentar que sea la paz y la estabilidad lo que prevalezca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La crisis en Oriente Medio ha entrado en una fase de grave escalada tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, que han provocado represalias iraníes en varios países de la región y también una marcada inquietud internacional. Hay que decir también que varios países clave de Europa han expresado posiciones específicas. El Gobierno de España, a través de su ministro de Exteriores, ha calificado la situación como un salto cualitativo con consecuencias imprevisibles y ha llamado a la prudencia y a la diplomacia. Francia, Alemania y el Reino Unido, aunque no participaron en los ataques, han emitido una declaración conjunta en la que condenan los ataques indiscriminados y desproporcionados de Irán en la región. Afirman su solidaridad con los aliados afectados y subrayan su disposición a coordinarse con Estados Unidos y otros socios para defender intereses compartidos. Mientras tanto, el espacio aéreo en la zona ha sido cerrado y allí han quedado atrapados numerosos españoles. Este es el caso de Cristian del Río, riojano atrapado en Dubái, que nos enviaba este audio que van a escuchar explicando cómo se encuentran y cuáles son las expectativas sobre su salida del país y regreso a España. La situación aquí en Dubái es tranquila, es súper tranquila. Ya no está pasando ni misiles por encima, ni drones, ni nada. No sé lo que os está llegando allí. Y bueno, ya por fin ha habido un comunicado de Emirates diciendo de que si todo continúa así, seguramente a partir de mañana empezará la actividad reubicando poquito a poco a todos los pasajeros. No quiere decir a los españoles, a lo mejor empiezan por gente de la India, por gente de todo, ¿vale? Si todo va bien, mañana nos confirmarán cuándo saldremos o cuándo empezarán a ubicar a españoles con regreso a España. Todo pinta, por lo que me han dejado caer y por lo que al menos a mí que me he movido y he conseguido algún billete, que si no hay novedades volaré el miércoles de vuelta, pero que no me pueden confirmar nada y que mañana seguramente nos puedan decir más. Bueno, estaremos pendientes de Cristian y también de otros riojanos que están en la zona. Después escucharemos más audios que nos ha enviado esta tarde, pero también hoy queremos hablarles de las graves deficiencias destapadas por el Defensor del Pueblo sobre el Centro Educativo Virgen de Valvanera y la constatación de esas 3 agresiones sexuales a menores entre 2022 y 2025 en este centro de Logroño, que levantaban las críticas y también la preocupación por parte del colectivo de los educadores sociales. Ante esta situación, el Colegio Profesional de Educación Social aquí en La Rioja denunciaba que la insuficiente presencia de estos profesionales en estos recursos debilita la prevención, la detección temprana y la intervención especializada. El colegio sostiene que esta protección no puede sostenerse con plantillas mínimas ni con perfiles insuficientes en contextos como estos de alta complejidad. Bueno, pues vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Juan Latasa, presidente del Colegio de Educadores Sociales aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña Laura Cañas. ¿Qué tal? Buenas noches. También Hola, buenas del noches. Colegio de Educadores Sociales. Bueno, ¿cuál fue la primera reacción del propio colegio cuando escuchasteis esta noticia? Bueno, pues fue desde luego una noticia impactante que no nos esperábamos. Y que, bueno, pues lo primero que te sale, ¿no? Más que como profesional, como persona, es cómo hemos llegado a esta situación o por qué se ha dado esta situación, ¿no? Entonces, como profesionales sí que tratamos de dar respuesta, ver cuáles han sido las verdaderas causas. También es un informe que no indica exactamente si han sido profesionales los que han sido las personas que han ejercido estas agresiones sexuales o han sido usuarios. En este caso ya sabemos que han sido
usuarios, ¿no? Pero en cualquiera de los casos nos parece importante que estemos alerta, porque cualquier tipo de protocolo que llevemos a cabo somos desde luego el ejemplo y los referentes de las personas con las que trabajamos, en este caso en el centro de Valvanera. Pero bueno, pues una de las cosas, cuando hemos hecho ciertas pesquisas, ¿no? Pues tratando de conseguir algo más de investigación, además del informe, el cual compartimos totalmente, sobre todo lo que son las observaciones de mejora, es el hecho de que no encontramos dentro de la plantilla educadores sociales con nombre y apellidos, salvo creo que 5 personas dentro concretamente de Valvanera. El resto sabemos que son otro tipo de profesionales que, bajo el pretexto de que tienen quizás un máster de profesorado, contratan para labores de intervención socioeducativa sin estar preparados. O sea, no voy a dudar de la bonomía de la persona a la hora de tratar de intervenir con las personas, pero al final 4 años de carrera creo que nos constatan como los profesionales de referencia en este ámbito. ¿Qué es lo que puede estar pasando? ¿Estamos hablando de un problema puntual o de algo ya estructural? Bueno, no es la primera vez que oímos noticias de este tipo, ¿no? Relacionadas con estos conflictos. ¿Te refieres a las agresiones sexuales? Bueno, pues creemos que tiene que ver un poco con cómo está la sociedad, ¿no? Con todo el tema de las redes sociales, la pornografía, cómo tienen el uso los chavales, ¿no? En este caso siendo ellos los agresores, ¿no? Entre ellos mismos. Y creemos que ahí hay que hacer unos protocolos de actuación cuando estos hechos sucedan en los centros, pero también creemos que lo que hay que hacer también es dar educación afectivo-sexual en ese mismo centro, ¿vale? Con esos chavales y chavalas que están en Valvanera, y también, por supuesto, en los centros educativos, desde edades muy tempranas, para que estas cosas no sucedan. ¿Es un problema puntual, Juan? Yo creo que es un problema estructural, y en este caso, desde luego, hay que animar a acompañar desde la culpa y desde la responsabilidad todos estos casos. Hay que tener en cuenta que tenemos una ley que a partir de los 14 años está la inviolabilidad del menor y por lo tanto no se pueden procesar como tal, no podría entrar, por ejemplo, en un centro de reforma como es Valvanera, lo cual no quita que si desde luego han hecho un delito, sí que creo que deben de tener otra serie de consecuencias, y ahí el papel del educador social dentro de los centros educativos, de acompañar, por ejemplo, con trabajos a la comunidad, con labores de intervención socioeducativa, donde de alguna forma se puedan reinsertar otra vez en el medio, reflexionando sobre la culpa. Cuando hablamos de culpa, tiene que haber un perdón, tiene que haber una reparación del daño y sobre todo tiene que haber ese compromiso de transformación social. O sea, no vale simplemente con un perdón, aquí no ha pasado nada, bueno, como tienes 14 años la cosa queda aquí. Tiene que haber consecuencias, ¿no? Dicho de otra forma. Bueno, aclarar y añadir a lo que ha dicho Juan, que no piense la gente que cuando son menores de 14 años y no son imputables, no es que no pase nada. Fiscalía de Menores sí que informa a los servicios sociales, al Servicio de Protección de Menores, y son los servicios sociales de los municipios los que trabajan con esa familia, y se ve un poco, se intenta ver qué es lo que pasa en esa familia para que ese menor haya cometido un delito, el que sea. Me da igual un hurto que en este caso algo más grave como puede ser un abuso sexual. O sea, que se comienza una intervención familiar y se va como a ver qué es lo que está pasando. Estábamos hablando que en el centro de Valvanera, concretamente, decíais que aproximadamente habrá como 5 educadores sociales, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de ver dentro de ese contrato? Estamos haciendo referencia a que solo llevan 4 empresas en todo el país, que no hay muchas empresas que se dediquen a ellos, y ellos son entonces los responsables, ¿no? de todo el personal que trabaja, ¿no? Con estos chicos. ¿Cómo funciona un poco para entender? A ver, esto sale un pliego de contratación, ¿no? a nivel de administración, ¿vale? Una externalización de los servicios, y en ese pliego es donde ponen las condiciones. Esos pliegos se rigen por un convenio laboral, que es el de acción social. En esos convenios laborales ya especifica que esos puestos tienen que ser ocupados única y exclusivamente por educadores sociales. Es la administración entonces quien debe velar porque esos convenios laborales se cumplan, y ya en sus pliegos muchas veces ellos mismos incumplen el que se exija que solo sean educadores sociales, con la, vamos a decir, excusa o con la, como siempre dicen, que no hay educadores sociales y entonces que no pueden cubrir, y entonces abren a otros profesionales.
pero tanto la administración como la propia empresa está incumpliendo convenios laborales, que yo creo que es bastante importante, que cuando existe una profesión específica para ese trabajo, bueno, pues en sanidad, en otras profesiones se cumple a rajatabla, y aquí no sabemos por qué. Parece ser que cuando se trata de cuidar a menores, pues se deja, ¿no? Y lo puede hacer cualquiera, y no es así. Hay una profesión que es la educación social, que estamos formados para ello y deberían velar porque eso se cumpla. ¿Existen profesionales aquí en La Rioja para poder cubrir esas plazas? Existen, nosotros estamos demandando desde el Colegio Profesional de Educación Social de La Rioja. Hemos tenido ya 2 conversaciones, con la última hace poco con la nueva rectora de la Universidad de La Rioja, demandando que se implante el grado universitario de Educación Social en La Rioja, para que, bueno, pues favoreciendo también la igualdad de oportunidades a la hora de elegir la carrera que un riojano, una riojana quiera realizar, pues que lo pueda hacer aquí directamente en La Rioja, porque actualmente pues nos tenemos que ir a otras comunidades autónomas para poder formarnos como educadores sociales. Y luego eso, pues lo que nos estamos encontrando es que las dinámicas sociales cada vez son más cambiantes, y de alguna forma todos los planes de estudio se tienen que ir adaptando a estas demandas, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay muchas situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con acoso escolar, tiene que ver con suicidio, y estas demandas deben de reflejarse también en los planes de estudios de las carreras universitarias, y concretamente educación social ya recoge muchas de estas de manera específica. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, de intervención entre un educador social y un psicólogo en este caso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo podríamos diferenciar? Vale, pues a ver, un educador social, digamos que es el profesional que está en la intervención directa, en el acompañamiento diario, bueno, trabaja la ayuda, el reconocimiento de la responsabilidad en este caso. El psicólogo hace un trabajo de acompañamiento, pero es más a nivel emocional, más... Igual Juan nos puede ayudar más en esa parte. En mi caso también soy psicólogo, entonces cumplo ambos roles, ¿no? Pero bueno, efectivamente como psicólogo estamos hablando más de terapia, ¿no? Y ese acompañamiento emocional, ¿no? Pues para entender, ¿no? Qué está pasando dentro de nuestra cabeza, ¿no? Y quitar esos nudos, ¿no? Que podemos encontrarnos dentro de nuestra cabeza. Y bueno, ese acompañamiento es necesario, o sea, de hecho hay una figura que marca la LOPIBI, que es el coordinador de bienestar, la cual, y de hecho el informe del Defensor del Pueblo defiende esta figura del coordinador de bienestar, la cual nosotros a nivel nacional, los 2 consejos, tanto el de psicología como el de educación social, vamos de la mano de que entendemos que cualquiera de estos 2 profesionales debe de ser la figura de referencia que ostente el coordinador de bienestar. ¿Qué nos estamos encontrando? Pues por ejemplo, dentro de un centro educativo, el coordinador de bienestar es cualquier tipo de profesor de otra especialidad que le dan 4 horas y media a la semana para que ejerce estas funciones, sin una preparación específica más allá del CRIE, que les pueda dar una formación de entre 40 y 60 horas de cómo ejercer un coordinador de bienestar. Pero aquí viene un poco pues lo que nos molesta, ¿no? Es decir, o sea, vamos a ver, somos 2 profesiones que estamos concretamente preparados para esta intervención socioeducativa o ese acompañamiento socioemocional, y nos están dejando de lado priorizando a otras personas. Entonces nos planteamos, ¿tenemos entonces que estudiar esta carrera o podemos estudiar otra? Porque no sabemos un poco qué están haciendo para sentirnos totalmente ninguneados, vamos. El Defensor del Pueblo hablaba también de falta de formación de estos profesionales. Una vez que se firma ese pliego, ¿de qué forma? O sea, el colegio no tiene ninguna forma de constatar que esas cosas se han hecho, ¿no? Solamente lo vigila la administración, ¿no? Sí, claro, nosotros siempre nos ofrecemos a la administración cuando redactan pliegos o que estamos abiertos a colaborar con la administración, pero nosotros no tenemos la manera, nosotros no podemos ir a la empresa y decirle queremos saber lo que estás haciendo con los profesionales. No tenemos, sí que mantenemos conversaciones, pues cuando salen ofertas y vemos que la abren a otras profesiones, y les llamamos y les decimos, oye, pero ¿qué pasa? Tenéis que cumplir con el pliego, sabéis que estáis incumpliendo el convenio, pero más allá no podemos saber cómo trabajan, más allá de que los colegiados vengan y nos cuenten, ¿no? Un poco cómo es ese trabajo, en qué condiciones trabajan y si pueden desarrollar bien su trabajo, ¿no? No podemos entrar ahí.
Eso es labor de la Administración. En unas circunstancias como las que estamos hablando del centro de Valvanera, siempre es difícil denunciar un abuso, pero claro, a lo mejor es mucho más difícil denunciarlo en un centro con el que convives las 24 horas con esas personas que ejercen ese abuso sobre ti, ¿no? En un caso de ASI, de abuso sexual infantil, hay una media de 2 años hasta que la persona denuncia. Entonces, claro, dentro de los protocolos sí que está desde luego la denuncia, sobre todo si luego quieres poner una orden de alejamiento o algún tipo de medida fiscal. Lo que pasa es que si sabemos que esta situación se necesita también un tiempo para acompañar a la persona hasta que denuncie, porque muchas veces cuando hay una agresión sexual o una situación de abuso, muchas veces la propia víctima no es consciente, más sobre todo cuando es menor, de que ahí ha habido un abuso. O sea, porque al final da por sentado que la autoridad de la persona adulta es válida y que por lo tanto está mirando por su bien, ¿no? Pero se sabe que en muchos de estos casos hay una compra, ¿no? Pues por medio de privilegios o de, pues por ejemplo, hace poco hemos tenido un caso, por ejemplo, de un entrenador de fútbol, ¿no? Pues que por medio de prometerle que pudiera ir a un equipo de fútbol, bueno, pues trataba de ganarse esa confianza, ¿no? Vamos a poner presunto, obviamente, porque todavía no hay una sentencia como tal, pero sí que es el modus operandi de cómo podría funcionar un pederasta en este caso. Y luego en estos casos que están en el centro, que es un centro cerrado, ¿no? Con todo lo que conlleva, la forma de trabajar de los educadores sociales, como te he dicho, del estar ahí a diario y el acompañamiento y el día a día, dependiendo de la ratio, el número de trabajadores y de las horas y tiempo que puedas dedicar a un menor, pues es muy importante en esa relación de ayuda que creamos los educadores sociales con el chaval o la chavala, que pueda tener la confianza de contarte: me está pasando esto, o me ha pasado esto, o te pueda decir y expresar lo que está pasando. Y en un caso de abuso sexual infantil, ahí podemos trabajar de manera interdisciplinar con otros profesionales, por ejemplo con un psicólogo, como preguntas, para que el diagnóstico de un posible trastorno de estrés postraumático, pues sí que tendría que ser el psicólogo quien lo diagnostique. Ahí, por ejemplo, el educador social haría la intervención socioeducativa, pero no ese diagnóstico. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, pero no sé si se han puesto en contacto con la Administración después de conocer este caso, o la propia Administración se ha puesto en contacto con ustedes. No sé si hay algún tipo de conexión entre los dos. No se han puesto en contacto. No. Lo único que queríamos decir desde el colegio profesional, que bueno, pues en este caso de Valvanera parece ser que ha sido entre los propios chavales los abusos. Creo que desde el colegio profesional, si en algún momento alguien conoce de un educador social o educadora social que haya cometido un abuso, que haya cometido algo que se pueda denunciar, existe el comité, la comisión de ética y deontológica, que pueden llamar al colegio, denunciar la situación. Y si es educador social titulado, bueno, pues el colegio tiene el poder de inhabilitarlo. O sea, quiero decir que nosotros estamos abiertos, que ahí está el teléfono del colegio, los correos, y que si alguien conoce de algún tipo de abuso por parte de un profesional de la educación social, pues que ahí estamos. Querían también dejar claro que los educadores sociales son grandes profesionales, ¿no? Es una profesión muy dura, lo hemos hablado en algunas ocasiones, y quedaba un poco también en entredicho, ¿no? Con estos casos que escuchamos, ¿no? Un poco la profesión o la labor de ustedes, ¿no? En este caso. Sí, luego vemos pues que la situación, ¿no? Pues el asesinato de Belén, nuestra compañera, por ejemplo, en Extremadura, y otros casos que hemos visto también en el panorama nacional, es que al final los profesionales que estamos sufriendo de manera directa esa desprotección somos los educadores sociales, ¿no? Y por ejemplo, que en Valvanera no haya, por ejemplo, una habitación del pánico, ¿no? A nivel de prevención de riesgos laborales, o ese acompañamiento de cuidar también al cuidador, a la persona cuidadora,
pues porque hay un desgaste emocional muy grande y bueno, pues creo que es muy importante, ¿no? Pues que acompañemos, por supuesto, a las personas usuarias para que se puedan reinsertar, porque estoy hablando del centro de reforma, si es de protección, hablaría de intervención socioeducativa, pero que también desde luego tenemos que cuidar a los profesionales, y cuidar esto implica pagar por esa formación, la responsabilidad que tenemos como tal y que desde luego se nos tenga en cuenta, ¿no? Entonces estamos abiertos a una mesa de negociación, a hablar desde luego con la administración, y si queremos hacernos visibles, bueno, pues una de las razones es estar aquí y daros las gracias por darnos la oportunidad. Gracias a vosotros. Un placer, y importante lo que dices, ¿no? Que se proteja también a los que cuidan, y en este caso a los educadores sociales también. Gracias a los dos. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con la tertulia ya. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa. Saludamos a Toya de Pablo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, encantada. Está también con nosotros Diego Mendiola. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Diego Ubis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre esa guerra que se ha iniciado entre Irán, Estados Unidos e Israel, que ha entrado, podríamos decir, en una fase de escalada dramática con repercusiones globales tras una serie de ataques militares conjuntos de Washington y de Tel Aviv contra los objetivos estratégicos iraníes, seguidos además de represalias de Teherán contra Israel y bases estadounidenses en la región. El conflicto ha dejado miles de víctimas, ha interrumpido el tráfico aéreo internacional y ha tensionado los mercados energéticos. En Europa, la Unión Europea y sus principales capitales han reaccionado con cautela y con división. Bruselas y países como Francia, Alemania y Reino Unido han condenado los ataques indiscriminados de Irán y han pedido contención, al tiempo que subrayan la necesidad de defender intereses y proteger civiles. Otros, como España, han cuestionado esa ofensiva estadounidense israelí por considerarla una escalada peligrosa que pone en riesgo la paz y el orden internacional. Y en este contexto crítico, la llamada es generalizada a la contención y a la reactivación de la vía diplomática para evitar una conflagración mayor que podría arrastrar a más actores regionales y globales. Bueno, en primer lugar, ¿cómo habéis tomado la noticia y cómo sentís? ¿Sentís esa inquietud? Aparte de un cabreo monumental, ¿quieres decir? Sí, de qué es lo que va a pasar, ¿no? La indignación. Lo que va a pasar no lo sé, porque incluso durante 24 horas, a lo largo del fin de semana, el escenario ha cambiado varias veces. Yo reconozco que estoy asustada, pero porque veo claramente que Trump tiene una personalidad psicopática total, pero tonto no es. O sea, solamente está atacando a aquellos países que tienen relaciones comerciales con China. Venezuela le vendía petróleo a China, Irán hizo en el 2025 un convenio con China para, me parece que es energía, defensa, seguridad, y a su vez Irán le compraba a China le compraba misiles antibarco, me parece que era alguna cosa así. ¿Qué quiero decir? Que Irán, el 90% de su producción se lo vendía a China, que le satisfacía el 10% de sus necesidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que no está dando puntadas sin hilo, le importa un rábano el planeta, le importa un rábano generar el caos, pero lo que quiere es frenar a China porque está obsesionado con que no dejar de ser la primera potencia mundial. Y yo creo que su obsesión es esa. Y nos llevará donde nos tenga que llevar. Esta mañana me he molestado en sacar un barco, o sea, un mapa, porque tenemos ya a Líbano, Chipre, Israel, Irak, Jordania, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes
Irán, por supuesto, Israel, en esta batalla. ¿A dónde vamos? Pues está claro que donde quiera Estados Unidos y donde quiera Trump, si no lo paran los propios norteamericanos. Diego Mendiola. No solamente es los intereses de Estados Unidos, sino son los intereses coincidentes del Estado genocida de Israel, que está dirigido por una banda de auténticos nazis, de sionistas de extrema derecha, gente que interpreta la Biblia como los textos sagrados como un elemento tan sumamente, digamos, fanático como pueden ser los ayatolás. La diferencia es que no llevan turbante y los otros sí, pero el fanatismo del Estado de Israel lleva a que quieren dominar absolutamente todo el Medio Oriente, y en ese Estados Unidos, pues al final es el chico de los recados el que les hace muchas veces el trabajo sucio, y entonces alguna vez tienen que salir a apoyarles. Es una guerra regional que hasta el momento nunca había tenido digamos, parangón, en el sentido de que Irán está respondiendo a países que teóricamente sobre el mapa son soberanos, pero en realidad son colonias norteamericanas / israelíes, que son Kuwait, Doha, porque son países ocupados que no tienen una soberanía real, que son teocracias y sistemas dictatoriales represivos del mismo nivel que puede ser Irán, pero esos son muy buenos y son aliados porque Estados Unidos o Inglaterra o Francia tienen bases militares ocupándolos. La guerra lo que es un gran negocio, y la decisión se tomará en función de riesgo-beneficio. Es decir, si el estrecho de Hormuz cortado genera más pérdidas y más perjuicio económico al gran capital, que es lo que defiende Estados Unidos e Israel, o no, y en eso verán. Pienso que hablar de todas esas mentiras absurdas de que van a llevar la democracia, yo no sé qué clase de democracia van a llevar a un país bombardeándolo, porque lo que generas es el efecto contrario. No hay tampoco una organización opositora real sobre el país. Lo que puede derivar es en destruir un país, que caiga el régimen y convertirlo pues en un reino de taifas, o pues como Libia, donde distintas bandas se reparten el país, donde se ha instalado señores de la guerra, con la diferencia de que Irán es un país de 80 a 90 millones de personas. Es decir, es generar un problema que puede hacer efecto boomerang. Entonces yo lo que pienso es riesgo-beneficio, pero no están midiendo absolutamente las consecuencias. Y luego hay una cuestión muy clara. El régimen de los ayatolás nos puede parecer mal, fatal o peor que fatal, pero en el derecho internacional, si queda alguna línea servible, que tengo mis dudas, quien ha iniciado el ataque unilateral sin ningún tipo de respaldo de ninguna clase ha sido Estados Unidos e Israel. Irán lo que está haciendo es defenderse y está atacando a todos aquellos puntos desde donde le atacan. Diego, hablamos siempre, ¿no? Qué peligroso se convierten los fines de semana para Trump, en donde decide, ¿no? La última fue también el fin de semana para Venezuela, ¿no? Yo lo he comentado alguna vez en esta mesa, ¿no? Lo poco que sirven las instituciones internacionales, ¿no? Se supone que hay unos organismos a nivel internacional que deberían velar por que no sucedan estas cosas, porque no se ataquen países de manera unilateral, pero también porque no se lesionen derechos civiles y ciudadanos en los países. Yo creo que el régimen de los ayatolás, si por algo es famoso, es por la represión que tiene contra su propio pueblo y en especial contra las mujeres. De eso poco hablamos, hay mucha opacidad, los miles de muertos que ha habido cuando un pueblo pues se alza contra un régimen religioso y que somete de tal manera a sus ciudadanos, ¿no? ¿Que es bueno? No es bueno. Que al final, ¿quién va a pagar esto? Pues creo que el resto del mundo, está claro, ¿no? Caída de las bolsas, sube el petróleo, sube el gas. Al final, hay unos intereses geoestratégicos y políticos y económicos detrás, que nadie los duda. Yo creo que aquí Estados Unidos ha ido de cabeza porque se lo ha pedido Israel, sin lugar a dudas. Yo creo que Netanyahu está en año electoral, afronta unas elecciones en unos meses y tiene que dar una posición de fuerza y hacerse valer dentro de su área de influencia, ¿no? Estados Unidos ha ido ahí de cabeza
Bueno para el resto del mundo no es, ya estamos viendo las consecuencias, lo vamos a ver en los bolsillos en poco tiempo, pero yo es que creo que hay que recordar quiénes son los ayatolás, porque ahora hay un abusón más grande que ellos, que los está poniendo en su sitio. ¿Es malo? Pues del todo no. Pues yo creo que Irán es un régimen que lleva muchos años intentando enriquecer uranio, que lleva muchos años impidiendo que los inspectores puedan entrar allí para comprobar que efectivamente no están con su programa nuclear avanzando, que lleva muchos años reprimiendo a su pueblo y que un escarmiento a mí no me parece de todo mal. Que hubiera tenido que venir de la mano de las instituciones internacionales que para eso están, pues sí, pero que funcionan, está claro que no. Diego, en mitad de una negociación que no lo sabía ni Omán, que era el mediador y el país anfitrión, lo que no se le puede es pegar una patada al derecho internacional. Se le ha pegado Estados Unidos, se le ha pegado Israel, pero también hay que reconocer, y no se tienes toda la razón, que lleva... cada vez. Déjame terminar, que es lo que te iba a decir. Pero la realidad es que Jomenei llevaba 30 años y Europa, la primera, había mirado para otro lado. Yo recuerdo que Javier Solana ya decía en el 2010 el peligro y el riesgo de que se estrangulara el estrecho de Hormuz, porque es por donde pasa, creo que es el 30% del tráfico de comercio. En el 2010, ¿qué ha hecho Europa desde entonces? Nada. Es más, lo poquito que tenemos que decir se ha dicho con la boquita pequeña. Yo he pasado un poco de vergüenza con las declaraciones de Ursula von der Leyen, porque además Alemania, Francia y Gran Bretaña la han desmentido, la han dejado en evidencia y han ido a sus intereses. O sea, esa es la realidad y de verdad no es patriotismo, pero a mí me parece que de las pocas declaraciones que había que decir, las ha dicho el presidente de España, con lo mismo que Suecia, Noruega y otros muchos países. No se puede atacar en un momento en el que se estaba negociando, que yo estoy de acuerdo contigo, o sea, los ayatolás son miserables, pero nunca hemos hecho nada. Oye, ¿cuántos años se iba negociando? No, se rompió y lo rompió Estados Unidos en febrero y se ha vuelto a retomar ahora. Claro que se lleva negociando años. Se negoció con Obama. Pero Irán en estos momentos no es un enemigo grave, pues está mucho más debilitado. Irán lo que tiene es que el 90% de su crudo se lo vende a China. ¿Y en dónde creo que se está equivocando Trump, sinceramente? En que China no es un enemigo que tenga la prisa que tiene él. Trump tiene elecciones en noviembre. A Trump sus electores le empiezan a pedir resultados. Tú lo has dicho y tienes toda la razón, que la inflación, que los datos económicos de Estados Unidos no están siendo lo buenos que él está prometiendo. Mientras que China no tiene ninguna prisa, porque como tampoco es una democracia y encima ha hecho una apuesta por energías renovables, que es el país del mundo que más apuesta ha hecho por las energías renovables, es un enemigo que tiene mucha menos prisa que Estados Unidos. Pero los muertos los ponemos nosotros. No los van a poner los chinos. ¿Tú crees que a China de verdad le importa mucho esto? África, Sí, por supuesto. totalmente. China, Totalmente. China, Mira, Y además es una Yo manera creo de... que claro que le importa. China llegará el momento en que hará lo propio con Taiwán o hará lo propio con Corea, hará lo propio en su zona y nadie le podrá reprochar nada porque le están dando argumentos para que se pueda violar el derecho internacional cada vez que una gran superpotencia quiere. Entonces, ¿China por qué no dice nada? Yo no oigo grandes declaraciones a China ni... Porque China no es un enemigo del estilo occidental. ¿Qué hizo China cuando le amenazaron con los aranceles Estados Unidos? Lo dijo, ven acá. Y ordenó que se dejara de vender todas las tierras raras. Y tiene el 70% de las tierras raras del planeta. Y no levantó la voz. Lo único que dijo es, ya no vendemos a ninguna empresa tierras raras, vamos a ver qué le pasa al comercio americano. Y fue el propio ejército americano el que le dijo a Trump, oye, lo de los aranceles vamos a repensarlo porque lo necesitamos precisamente para los aviones americanos. Hay un producto, un elemento que no me atrevo ni a mencionarlo, por si me equivoco, que solo lo tiene China en estos momentos, solo. Y es imprescindible para la aviación americana. Entonces, China no va a jugar las reglas de juego de Trump, del abusón que golpea más fuerte. China va a jugar en silencio, decir, ¿dónde te puedo hacer más daño? Estrangulando Hormuz, que yo creo que también se perjudica a él porque pasa el gas por Pakistán y por el estrecho de Hormuz. Yo creo que China va a jugar a mucho más largo plazo, mucho más callado, con guerra comercial, no va a entrar en guerra bélica, no va a haber muertos chinos, pero va a haber muertos
de todos los países en conflicto, incluidos los americanos. Vamos a escuchar a Cristian, que es un riojano que está en Dubái. Hemos estado a lo largo de todo este día hablando con él. El momento malo fue en el día de ayer, cuando estaban escuchando pues esos misiles y que eran detectados, y él nos explica que en estos momentos la situación es bastante normal, que le han cambiado 3 veces de hotel y que espera mañana que empiecen ya con las listas de todas las personas que están en el país y que son de otros países, no solamente de los españoles, para que puedan salir. Vamos a escucharle. La situación aquí en Dubái es tranquila, es súper tranquila. Ya no está pasando ni misiles por encima, ni drones, ni nada. No sé lo que os está llegando allí. Y bueno, ya por fin ha habido un comunicado de Emirates diciendo de que si todo continúa así, seguramente a partir de mañana empezará la actividad, reubicando poquito a poco a todos los pasajeros. No quiere decir a los españoles, a lo mejor empiezan por gente de la India, por gente de todo, ¿vale? Si todo va bien, mañana nos confirmarán cuándo saldremos o cuándo empezarán a ubicar a españoles con regreso a España. Todo pinta, por lo que me han dejado caer y por lo que al menos a mí, que me he movido y he conseguido algún billete, que si no hay novedades volaré el miércoles de vuelta, pero que no me pueden confirmar nada y que mañana seguramente nos puedan decir más. Si realmente vieras vídeos y todo, la actividad aquí en Dubái está igual. Realmente el único era que el sábado veíamos y estábamos aterrados porque pasaban misiles y no estamos acostumbrados, ¿vale? Las 4 cosas que han habido son realmente que las defensas de Dubái pues estaban interceptando todos esos misiles y caían resquicios. Pero bueno, aquí no hay ningún muerto ni fallecido, solo hay 4 heridos en total en todo Dubái. Y parece que las cosas se están normalizando. Sí que es verdad que las noticias hablan de que en pocos días esto va a ser un conflicto bastante grande. Entonces creo que tanto el gobierno de Emiratos como las compañías aéreas quieren desalojarnos rápido, porque quieren abrir y sacarnos a todos, pero no van a abrir el espacio aéreo para nuevos vuelos, por lo que nos han comunicado hace apenas una hora. Lo que está llegando no es real. Hemos recibido llamadas de familiares súper preocupados de atentados y ya te puedo asegurar que aquí atentado no ha habido. Lo que ha pasado es que se han interceptado misiles y bueno, muchas veces ocurre de que caen resquicios y eso es lo que ha podido estallar con el hotel que apareció o como nosotros sufrimos en el aeropuerto el otro día. Bueno, pues nos alegramos que esté bien él y su pareja, que estaban allí de vacaciones. Estaremos pendientes de él, pero las imágenes que estábamos viendo son de esta misma tarde en Dubái. Me alegro que esté tan tranquilo, porque yo estaría muchísimo más intranquila. Eso es bueno, ¿no?, para poder estar ahí a la espera de que te saquen del país. No, pero es la incertidumbre, ¿no?, que no sabes dónde va a llegar, a qué va a escalar este conflicto. Ese es el problema. Y un dato fundamental, es verdad que Irán está muchísimo más débil ahora que hace 10 años, pero no nos olvidemos nunca del fanatismo religioso. El fanatismo religioso de Irán y el fanatismo religioso de Israel. Y si hay algo que ha causado millones y millones de muertos a lo largo de la historia del mundo, no solo occidental, de todos los continentes, han sido las batallas de religión. Pero la diferencia está en que la guerra no es una guerra total, porque para que fuera la guerra total debería intervenir una intervención terrestre. Y eso no lo va a hacer ni Israel ni Estados Unidos. Porque Estados Unidos no lo ha descartado. A mí me extrañaría mucho que ponga un soldado americano en su a día de hoy, pero ni siquiera los Estados Unidos tienen capacidad militar para realizar una ocupación en un país de 90 millones de personas, montañoso, y donde hay millones de fanáticos religiosos armados hasta los dientes. Entonces, con los bombardeos lo que intentan hacer es forzar en la mesa de negociación y que intenten ceder, y ellos, los iraníes, evidentemente todo su objetivo ha sido armarse con armas nucleares. Hablabas de que es una dictadura y tal, pero es que eso rompe y digamos que todo el discurso liberal de la construcción después de la Segunda Guerra Mundial, entonces que era mentira.
Porque si no hay reglas, si no hay un derecho internacional, independientemente de la opinión que te pueda generar el régimen o el sistema que rige un país. Pero es que Emiratos Árabes, ¿qué crees? ¿Que no financia grupos terroristas y está metido en todas las guerras? Y Bahrein también, y Qatar, y Arabia Saudí, en todas las guerras de África están esos países. Y son países donde llevamos nuestras competiciones oficiales de fútbol. Es decir, hay una doble vara de medir en esta dictadura es buena porque nos da dinero y porque hacemos negocios, y otras dictaduras malas. Yo creo que sí, que no es un criterio aceptable el decir, no, como a Occidente este sistema no le gusta, hay que atacarlo, porque es hipócrita y es falsario. Y en eso ha quedado Europa. En eso ha quedado Europa, ir de correveidiles, y Europa, desgraciadamente, pues es la absoluta nada, con unos líderes que no representan nada más que intereses corporativos, que son seguir a Estados Unidos y a Israel. No hay posición política y no se han enterado de que el mundo cambió desde la pandemia. Ya no estamos en los años 90 y von der Leyen y compañía no se enteran. Una cosa. Esta tarde escuchaba a un activista iraní que decía: nunca le hemos importado a nadie y sería igual que Sudán, que mueren en silencio si no fuera porque tenemos petróleo. Pues queda dicho. Vamos a cambiar de asunto. Vamos, en la Cámara Alta esta mañana ha estado el expresidente Zapatero, comparecía en esa comisión del caso Koldo para dar cuenta de si medió o no en ese rescate de la compañía aérea Plus Ultra a través de la consultora para la que trabajó y por la que el socio principal de la misma y amigo del expresidente fue detenido. Rafa Navarro, cuéntanos. ¿Qué tal, María? Sí, combativo pero con talante, como nos tiene acostumbrados Zapatero, el expresidente, aquí en la comisión de investigación del caso Koldo, a petición del Grupo Popular. Zapatero negó cualquier relación con el rescate de Plus Ultra y tacha de perversa y vergonzosa la acusación de haber dado un chivatazo a Julio Martínez, con quien se le vio 3 días antes de su detención. Zapatero dice que quedaban habitualmente para correr. Recordar que Julio Martínez es el socio principal de la consultora Análisis Relevantes, para que Zapatero trabajó, y también sus hijas, a petición del expresidente, y que fue detenido Julio Martínez supuestamente por cobrar casi $500.000 de euros por el rescate de la aerolínea. Se habló también, como no podía ser de otra manera en esta comisión y teniendo a Zapatero, sobre Venezuela. Zapatero negó que el régimen le haya hecho algún pago, dice que solo trabaja con Venezuela para liberar presos políticos, y también se habló de su relación con Ábalos, con Víctor de Aldama o con Santos Cerdán. El expresidente Zapatero era citado en el Senado por las informaciones que lo relacionan con el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. Yo no he tenido nunca relación con Plus Ultra de ningún tipo. Sí trabajó Zapatero para Análisis Relevantes, una consultora de la que su socio principal cobró presuntamente $500.000 de euros de Plus Ultra. Como socio mayoritario de esa compañía me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas. Era el acuerdo. Con el socio principal de Análisis Relevantes tiene una amistad y se reunió con él 3 días antes de su detención. En efecto, estuve corriendo el día 8 de diciembre con Julio Martínez de 9 a 10. 8 kilómetros exactos, a un ritmo de 5,59, y puedo acreditarlo. A mí el señor Julio Martínez no me dio ningún papel, es falso. Y con la presencia de Zapatero tenía que salir el tema Venezuela. ¿Vamos a Venezuela? ¿Negocios en Venezuela? ¿Pero vamos a Venezuela? Sí. Yo tengo una gran relación con Delcy Rodríguez. ¿Y con Maduro también? ¿Tenía? No, mucha menos. Y por último quiso dejar patente su apoyo al presidente Sánchez. Si apoyo al gobierno de Pedro Sánchez, no, sí le manda. Le digo sí. Si soy leal al Partido Socialista hasta el último día de mi vida. Si voy a estar en las próximas campañas electorales, a tope. Un apoyo sin fisuras, con mensaje entre líneas al expresidente González. Venga, Ubis, ¿qué te ha parecido? La defensa de Zapatero ha estado creíble. Yo en una cosa le voy a dar la razón y voy a apoyar. Creo que no se le debía haber citado por urgencia. Creo que tiene derecho a haber preparado la comparecencia como cualquier otro compareciente, a haber disfrutado de esos 15 días y no era necesario hacerle ir tan rápido por un único y exclusivo beneficio político del Partido Popular. Ahí le doy la razón. En todo lo demás, nada.
creo que es muy sospechoso. A ver, primero, que no es un ciudadano normal, él se ha querido presentar como un ciudadano normal, no, es el expresidente de este país, es una persona que tiene un sueldo vitalicio, es una persona que sostenemos en muchos aspectos con nuestros impuestos y se dedica a unos negocios privados que podrán ser legales, pero para mí son de dudosa moralidad. ¿De dudosa moralidad? Porque yo creo que este señor cobra por sus relaciones con el presidente Sánchez en este caso o con el gobierno socialista. Porque si no, ¿de qué va a hacer informes este señor? ¿Qué informes hacía este señor? En serio, podrá ser todo lo legal que tú quieras, pero es un señor que mantenemos todos y que tiene unos negocios privados, para mí, de dudosa moralidad. También es sospechoso que quede con su amigo, el que le paga por hacer esos informes y el que contrata a sus hijas, y a raíz de ese encuentro se empiezan a borrar cosas del móvil de este señor. Y cuando le detienen y cuando le investigan, vaya, supuestamente cosas que han desaparecido del teléfono móvil. Es todo muy raro y todo muy causal, ¿no? De verdad, yo el único que le doy la razón, bueno, igual que sus relaciones con Venezuela, con la señora Delcy Rodríguez, los hermanos Rodríguez, al final se le recibió en este país cuando era una persona que estaba vetada de la Unión Europea y que no podía poner un pie en suelo europeo. Se le recibió nada más y nada menos que por un ministro de España. ¿Por qué? ¿Alguien intercedió? A mí me parece que sí. ¿Fue Zapatero? No lo puedo asegurar, pero yo creo que blanco y en botella. Diego. ¿Me va a tocar el papel de mala? ¿Me va a tocar luego defender? No creo. Ya me lo quedo yo, el papel de malo si hace falta. Yo creo que todo es mucho más prosaico. Es mucho más prosaico. Sencillamente hay una pugna en los poderes del Estado. Zapatero inicialmente pues no apoyó a Pedro Sánchez, apoyaba a Susana Díaz, pero es un tipo que ahora nos lo quieren vender como un extremista de izquierda, pero sencillamente es medianamente leal. Porque los negocios que puede hacer Zapatero me parece que son agua de borrajas comparado con los negocios que tienen Felipe González y otra serie de expolíticos relevantes o irrelevantes de este país. Y sencillamente esto lo que busca es una condena preventiva. Somos el país que todavía no sabe quién es el señor X ni quién es M. Rajoy, pero pues en una comparecencia en el Senado con digamos, un interrogatorio más que mejorable, bueno, pues ya para mucha gente Zapatero es culpable, y es culpable sencillamente de que salió en la campaña electoral de 2023 a hacer campaña por Pedro Sánchez, y eso hay una parte muy importante de este país que no se lo perdona, incluidos sus queridos compañeros de su propio partido, pues que están más en las tesis de la involución reaccionaria, como Nicolás Redondo, o como Guerra, o como Felipe González. Si Zapatero saldría en canales de televisión diciendo que Pedro Sánchez caca y que no se puede gobernar con los bilduetarras socialcomunistas, separatistas, terroristas, pues entonces sería un señor respetadísimo, respetabilísimo, que hace unos negocios maravillosos y que intercede por la oposición de Venezuela. Esa es la realidad. Es más prosaico, sencillamente, pues en este país hay sectores que consideran que todo el poder, que hay mucha democracia, pero siempre cuando la controlen ellos. Y el único espacio donde hay que se les escapa un poco es en un gobierno de coalición por primera vez desde la Segunda República, donde hay un sector del Partido Socialista pues que ha optado por aceptar, digamos, el resultado electoral y la mayoría de fuerzas que se conformó. Y entonces, como Zapatero pues en esa dicotomía ha elegido apoyar el gobierno de Pedro Sánchez y la posibilidad de que fuerzas que no sean del puro régimen, como el PP o el PSOE, puedan, digamos, participar en política, lo que es lógico en función de los resultados, pues van a por él, sencillamente. Mira, que si no nos quedamos sin tiempo. No, si lo que es una vergüenza, y a mí me produce indignación porque he sido senadora, es que el Partido Popular haya convertido el Senado en la última trinchera contra el gobierno. Y le produce una absoluta frustración. El problema que tenemos es que Feijóo no sabe cómo calmar su frustración por no llegar a ser presidente del gobierno. Y lo hace, yo creo que con malos escenarios, con recurso a la Constitucional que pierde,
con comparecencias en el Senado, que coincido con Diego, que las cosas tienen que ser un poco más serias. Y como todavía en España, no en Irán, pero sí en España, existe un Estado de Derecho y tenemos un Código Penal, resulta que hay que demostrar cuando se acusa, y él no puede, una persona no puede demostrar que no ha sido. Yo siempre pongo aquí en esta mesa el mismo ejemplo. Yo no puedo demostrar que no maté a Manolete. Tendréis que demostrar vosotros que yo maté a Manolete. Yo creo además que ha tenido talento y talante, y ha sido un fracaso absoluto para el Partido Popular, pero me sabe mal que embarre una institución como es el Senado, que si ya tenía dificultades el ciudadano para entender qué es lo que hacía, pues en estos momentos con esa utilización de opereta de baja estofa, muy mal. Diego, el presidente del Gobierno lo único que tiene es miembro del Consejo de Estado, como lo es Pedro Sanz y otros muchos altos cargos. No le pagamos un sueldo vitalicio los españoles, es miembro nato de una institución democrática. Una oficina, con unos asesores... Como a los presidentes de comunidades autónomas. Con un chofer, con unos escoltas... Pero eso es lógico. A alguien que ha estado de presidente de Estado, aunque solo sea por cuestiones de seguridad. Una oficina con, pero eso, como ha dicho Diego, es el chocolate del hormiga. Mira, no está, hasta donde yo sé, y rectificaré si es necesario, no está en ningún consejo de administración. No está como Aznar, como Felipe González, como otros muchos en consejos de administración, que ahí sí que hay conflictos de intereses. En los de Telefónica, exministros de todos los partidos, incluido el Partido Socialista, como Elena Salgado. Pero hay conflicto de intereses si te has ido de la política y has dejado... A ver, yo me he vuelto a mi despacho. Hay conflicto de intereses igual que puede haber con Zapatero, porque si Zapatero ha sido expresidente, si tiene buenas relaciones con el gobierno y puede aprovecharlo para negocios privados, es igual que estar en el consejo de administración de una empresa, que te utilizarán por tus relaciones con el gobierno, con tus relaciones políticas, igual que lo utilizan a él, o le han podido utilizar a él con Plus Ultra o con otras empresas. Pero con Plus Ultra no se ha demostrado nada, ¿eh? Y mira que yo soy de las que lo de Plus Ultra, porque estaba allí y lo escuché en directo, siempre me ha parecido, siempre me ha chirriado lo de los 53 millones de euros, no tengo ningún problema en reconocerlo, pero que se sepa, Zapatero no ha estado en esa ecuación, ha estado un señor que se llama José Luis Ábalos. Ha estado, dicho eso, ha estado contratado por el conseguidor del rescate para Plus Ultra, que es Julito Martínez, el amigo Julito del señor Zapatero. Ya, sí. Él fue el que medió con el gobierno para conseguir ese rescate. No se ha demostrado ninguna vinculación. ¿Indirectamente se ha beneficiado? Pues parece pues que no sí, se ha demostrado. No, parece que sí, no. Si lo contrataba para hacer ciertos informes, ¿qué informes hacía? No, me gustaría... Pues tú sabes los contactos que tiene un presidente. Pues lógicamente, pues por eso, pues el mismo conflicto de intereses que puede tener un expresidente de gobierno en un consejo de administración, por los contactos, por las relaciones. No está en un consejo de administración, Diego, no se pueden hacer. Pero hace negocios privados gracias a que es expresidente. Hace trabajos privados. Bueno, entonces otra cosa es que a mí estéticamente no me pueda gustar mucho lo de las niñas, pero no se sabe, no se le ha conseguido demostrar sería muy fácil. Ninguna vinculación. Sería muy fácil, a ver que propusieran prohibirlo, a ver cuántos votos a favor contaba en el Congreso, que no pudieran participar en consejos de administración, que no tuvieran relaciones con multimillonarios. Pues, la realidad no es esa. La realidad no estar sujetos a cierta... Un régimen de incompatibilidades. No, digo, pero entre la estética, no la hay. Entre la estética y el delito y la ilicitud hay mucha diferencia. Y yo creo que el PP yo le he dicho hoy que ha hecho podrá ser legal, pero es moral. Pues depende hasta dónde haya llegado. Pues se llama Congreso de los Diputados, el Parlamento, y yo seré de las que hasta la apoyaría, habrá que modificar la legislación. Pero mientras tengamos la legislación que tenemos y el Código Penal que tenemos, lo que no se puede es embarrar a todo el mundo. Simplemente con cosas acusando o haciendo acusaciones que no puedo demostrar. Y luego, ¿cuáles eran sus vínculos con Venezuela? Es que... por la liberación de presos, pues ha liberado más Trump, por todo lo que criticamos, desde que quitó a Maduro. Ha conseguido liberar más presos que los que ha conseguido Zapatero en todos estos años. La mediación internacional, y eso lo dijo muy bien Moratinos, está muy bien pagada. Y hay expresidentes que han hecho, y Zapatero es uno de ellos, mediación internacional. Parto de que a mí Venezuela no me gusta nada, Maduro tampoco, y la de él sí no la soporto. Pero de ahí no se puede echar barro y poner el ventilador a todo el Pero si lo que ha hecho Zapatero es favorecer a toda la oposición, siempre ha mediado en favor de la oposición venezolana. Lo que pasa que no es lo suficientemente exaltado y radical como gustaría, ya está.
es un tipo... Se ha conseguido que tengamos en España mucha posición de... El Partido Socialista en el gobierno es el que mejores condiciones ha dado a los 400.000 venezolanos que han venido en los últimos... España ha sido un refugio para la oposición venezolana gracias a Zapatero. Sí. Eso es una realidad. Eso lo reconozco. Entonces, estar vertiendo, es que claro, lo que no sé si plantear es lo que le pedía al régimen de Maduro, sacármelo de aquí, quítálmelo es un de encima. extremista de izquierdas, cuando todo lo que ha hecho el Partido Socialista es apoyar a la oposición desde el minuto uno. Desde el minuto uno. De hecho, el que se suponía que era el último candidato de la oposición siempre ha tenido palabras de apoyo. Y venderlo como un extremista de izquierdas es que es apabullante. Me vas a perdonar, más le valía al Partido Popular preocuparse por Vox y por hacer gobierno en Extremadura y en Aragón, y espérate tú a ver qué pasa en Castilla y León, que en intentar echar mierda sobre un expresidente del gobierno que tiene una buena imagen internacional. Escúchame. Bueno, el que tiene que dejar de preocuparse por Vox es el PSOE y nos hará un favor a todos. El PSOE no se preocupa por Vox. Demasiado. Bueno, demasiado. Gracias. Para otro el Vox, día, Vox cada día crece más gracias a Sánchez y a su gobierno. Venga, nos despedimos. Gracias a los tres, un placer. Les dejamos ya con nuestros compañeros de deportes. Adiós, buenas noches.